Todos conocemos la historia de la búsqueda del tesoro. Un grupo de aventureros se reúne, es importante quiénes eliges en esta búsqueda como compañeros, tienes que tener el mapa, te avientas a la búsqueda, enfrentas retos, generalmente sales a alta mar, llegas a una isla, y todo con esta finalidad de encontrar un tesoro. Lo que me llama la atención y la razón por la que lo traigo a cuento es porque parece ser que todos nos identificamos con esta historia. Y más de chiquitos, ¿no? Como que de chiquitos casi casi suena a, algún día lo voy a hacer. Yo soy el de esa historia o quiero estar en esa historia. Y es realmente colectivo, que a todos nos llama, nos pega. Me gustaría que exploremos un poco por qué pasa eso. Esto me lleva a pensar en la película de Piratas del Caribe, ¿no? En donde existen estos piratas, pero más que nada el personaje principal, que es Jack Sparrow, ¿no? Es este personaje intrépido, excéntrico, que siempre es valiente y está a la búsqueda de cosas, pero no, o sea, ni siquiera sabe qué está buscando. Hay veces que tiene todo y sigue queriendo buscar, nunca acaba esta búsqueda. Es que como que habría que pensar que si bien podríamos jugar cuando éramos niños chiquitos a querer encontrar un tesoro, ¿no? Que era como un baúl, un cofre lleno de monedas. Incluso, por ejemplo, yo alguna vez llegué a hacer un hoyo en el jardín de mi casa para esconder cosas y era como, wow, estoy escondiendo un tesoro, ¿no? Y a lo mejor era una cosa muy chiquita, muy pequeña, pero para mí era como toda la experiencia que conlleva lo del tesoro. Pero no solo de niños chiquitos, porque de adultos, ¿cuáles son estos tesoros? Claro. Sí, y algo que dijiste, Sara, como que o sea, siento que por ahí va la cosa, porque dijiste, a veces parece que no sabe qué está buscando. Y por ahí va lo que se me hace tan curioso de esta historia. O sea, como que aunque en apariencia es el tesoro lo que tanto nos llama, también algo tiene la búsqueda misma que todo el tiempo nos está llamando, ¿no? Sí, ahí es cuando nosotros nos preguntamos y por eso siento que nos identificamos tanto con estas películas, ¿no? Es este contexto en donde van, se aventuran, pasan tormentas, pasan mares, pasan cosas y siguen sin saber qué es lo que están buscando, inclusive llegan y lo agarran y no entienden qué es lo que pasa, que existe este deseo de más. No, es como estos niños chiquitos que tú dices, Mora, tú que pusiste tu tesoro en tu hoyito, es algo tuyo, no es algo donde yo sé que está, solamente yo. Justo la diferencia entre los niños y los adultos, porque el niño le da valor a eso que enterró en el jardín y el adulto está constantemente como, ah, ya encontré esto, ¿no? Ya soy Jack Sparrow, tengo mi perla negra. And it's still not enough. O sea, como que sigue faltando más y entonces vas de tesoro en tesoro en tesoro. Y pues se vuelve un poco una búsqueda implacable e inalcanzable. Ujú. Sí, sí, o sea, creo que tiene muchas características extrañas o misteriosas esta historia. Una de ellas es que la búsqueda como que tiene sentido por sí misma, más allá del tesoro. Y otra que me estoy dando cuenta con lo que dicen es que el tesoro pareciera tener algo que no está nada más en su valor material. El niño chiquito que esconde algo y lo atesora, en el acto de atesorarlo le da valor, en el acto de esconderlo le da valor, en el acto de relacionarse de esa forma especial o misteriosa con ese objeto, lo vuelve más valioso, ¿no? O sea, más que inalcanzable, Mora, yo lo siento como la búsqueda eterna. Es una búsqueda eterna, es una búsqueda constante. No es inalcanzable porque al final, si me regreso a la película otra vez en Jack Sparrow, sí llega a tener lo que él desea en ese momento. O sea, tiene el perla negra, tiene los tesoros, tiene hasta su novia en la película 4. O sea, sí lo llega a tener. Sí, Pero es una pero búsqueda eterna es porque eso. nunca es suficiente. Y esa es como nos lleva a la pregunta, ¿no? ¿Por qué somos los eternos buscadores? Y yo con lo que más me quedo, al menos para empezar a explorarlo más profundamente, es por qué todos somos buscadores. Incluso hay personas que se definen como buscadores. Y aunque hay quienes preguntan, bueno, pero ¿buscador de qué? Hay quienes no se lo preguntan. Si le dices, soy un buscador, te dicen, sí, claro, yo también. Ni siquiera a veces es necesario puntualizar qué. Entonces, esa es la pregunta que me gustaría explorar a fondo, al menos al principio, a ver a dónde nos lleva.
en este primer episodio. ¿Por qué todos somos buscadores y qué es eso que estamos buscando? Y pues sí, creo que va a ser interesante arrancar con ese tema. Yo soy Uriel. Yo soy Sara. Yo soy Mora y esto es Más allá de la persona. Me encanta este tema. Siento que tenemos muchísima carnita para dónde, porque como bien estaba diciendo Sara, quizás el tesoro sí es alcanzable, ¿no? Sí podemos, o sea, sí eres Jack Sparrow y sí llegas a la perla negra, pero no hay una sensación de saciedad. Quizás es un momento, quizás es por un instante, llegas como a un pequeño pico donde, perfecto, estoy completo. Me voy a atrever a usar la palabra completo, ¿no? Y después otra vez es como, ok, ya, tengo la perla negra, ¿qué más viene? Entonces, ahí es a donde voy, donde es inalcanzable, porque tú puedes llegar a los tesoros, pero creo que la búsqueda es la que no cesa. Aquí me gustaría traer un poquito a Maslow, ¿no? Es esta pirámide en donde lo más importante es la autorrealización, ¿ok? Entonces, cuando uno llega a esa autorrealización, ¿qué sigue? ¿No? Y vuelves otra vez a este deseo de, ya me autorrealicé en esta parte, pero hay en otras que no. Y es una interminable búsqueda, porque el ser humano así es. Sí, o sea, pero a ver, si están de acuerdo conmigo, para tratar de entender por qué seguimos buscando, primero yo quisiera entender qué estamos buscando. Eso, me encanta. ¿Por qué todos parecemos vivir en búsqueda, no? Lacan lo explica divino. A ver. Mi parte psicoanalista va a entrar acá. Para Lacan, porque para Jung es diferente cómo llegamos al mundo, ¿no? Pero para Lacan llegamos desde una sensación como de completud, por así decirlo, cuando estamos dentro del vientre materno. En el momento que nacemos, el bebé no puede distinguir que ya no está dentro y entonces se empieza a dar cuenta de que mamá no siempre está y no siempre viene. Y entonces viene esta famosa teoría del estadio del espejo que en resumidas cuentas es cuando el bebé se da cuenta que es un ente separado de todo el universo. Y en ese instante, para Lacan, se instala la falta. ¿Qué significa la falta? Una sensación de incompletud con la que el ser humano va a vivir por el resto de su vida. Sin embargo, lo que nos da esa falta es el deseo. Y el deseo es de completarme, ¿no? De no sentir ese vacío. Entonces, el deseo es lo que nos va moviendo en la vida y entonces empiezan todas estas búsquedas, ¿no? Entonces pudiéramos decir que el vacío no es algo malo, sino es algo como también puede ser un motor hacia llegar a conquistar esa parte que nosotros deseamos. Híjole, me encanta no sé, porque creo que la sensación del vacío es incómoda, pero si tú nunca tuvieras hambre, nunca te pararías y agarrarías una manzana. Entonces, sí es incómodo, sin embargo, te mueve del lugar. Y creo que ahí está como el verdadero meollo del asunto. Me encantó el planteamiento de Lacan y se relaciona mucho con uno que plantea George Bataille, en donde dice que justo, o sea, él no se va tanto al desarrollo del ser humano y cómo la psique se estructura en torno a la falta, pero sí cómo todas nuestras conductas, al menos las más intensas o las más especiales en cierto sentido, parecieran estar tratando de romper esta separación con el universo. A través a veces, por ejemplo, de los rituales, de las fiestas, pero las fiestas dionisíacas, de lo erótico, estamos tratando de dejar de sentirnos separados, que sería regresar a esa completud lacaniana, si te entendí bien. No sé si existe el regresar a la completud dentro de Lacan, dentro de la teoría de Lacan, pero me gusta el planteamiento de que podamos encontrar, yo creo, opinión personal, momentos o chispazos de completud a través de lo espiritual, ¿no? A través de estos rituales o ceremonias, y no necesariamente creo que es la única forma, pero sí creo que el ser humano está buscando esos pequeños chispazos, esas pequeñas perlas negras. Yo lo que siento es que el ser humano siempre está en búsqueda de entenderse a uno mismo. No, es como, ya encontré esta completud en esta parte de mi vida, pero no nada más soy esto, soy otras cosas. Y eso es lo que nunca permite el que pares y digas, ya me siento completo. Yo creo que
nosotros estamos aquí en búsqueda de, como ya dije antes, o sea, entendernos, de comprender más, de hacer más conciencia todo el tiempo y de sabernos en el aquí y en el ahora. O sea, pero si nos vamos con Lacan, en realidad todo eso es una búsqueda del paraíso perdido que nunca vamos a encontrar. Ajá, por un lado, pero por otro lado, yo no sé, me voy a regresar un poquito, yo no sé si todo mundo se está buscando a sí mismo. Yo creo que mucha gente, Buen mundo. no hoy en día, mucha gente en la historia de la humanidad siempre ha estado buscando la completud fuera, ¿no? Como el día que sea rico, el día que encuentre el amor de verdad, el día que sea famoso, el día que tenga éxito, el día que siempre es afuera, ¿no? Ahí creo que difiere mucho. La perla negra es afuera o adentro, porque y considero importante que estemos buscando cosas fuera. A mí me gustaría más bien plantear que también podamos buscar y encontrar cosas dentro. Pero realmente, Mora, ¿tú no crees que en esa búsqueda de lo externo no exista un gran deseo por buscar quién soy yo adentro? Inconsciente, puede ser, O puede sea, ser. es que está No lo muy sé. interesante lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, si partimos de la idea de que todos somos buscadores, ok. ¿Por qué todos somos buscadores? Porque todos sentimos una falta. Tal vez tenga razón Lacan y es la falta de estar en el útero, tal vez no tenga razón, pero todos sentimos una falta. Y esa falta, en cierto sentido, le permite al niño hechizar sus juguetes y entonces esconderlos y convertirlos en un tesoro. Y un poco lo que yo estoy escuchando es que Sara está diciendo es que lo que yo hechizo, lo que yo convierto en mi tesoro es mi autoconocimiento. Pero lo que tú estás diciendo, y coincido, es que no es la única. También lo puedes poner en la lana, en la fama, en pasarla bien, en una aventura, ¿no? Sí, no manches, And they lived happily ever after, ¿no? Uy, la gran mentira. Ajá, o sea, bueno, sí, en el La amor gran romántico. mentira. En el amor romántico, pero también y el héroe consiguió derrotar al villano de la historia, ¿no? Y ya, y se acaba. Ajá, y luego, ¿qué pasa con la vida de ese güey? ¿A dónde va? ¿Cómo Por le hace? eso, es Porque aquí ni modo que donde- se quede ya ahí como... O sea, como que si no te quedas en... Ay, como... No sé cómo explicarlo, pero te quedas como... Pues voy a decir, pulsión de muerte. Como que ya no hay más. O sea, si te quedas satisfecho por demasiado tiempo, te mueres. No se puede vivir así. Me voy a regresar otra vez a la película de los Piratas del Caribe. ¿Qué pasa con Jack Sparrow? Que este deseo que tú dices, bueno, mi autorrealización en las cosas externas, lo pongo en el dinero, lo pongo en la felicidad, lo pongo en el happily ever after. Ok, ya lo puse afuera. ¿Por qué sigue buscando? ¿Por qué cuando él ya tiene todo? Todo, o sea, inclusive los otros personajes, incluso Will Turner, que es el otro personaje principal que está ahí, dice, quiero buscar a mi papá, y en esta búsqueda encuentra a su papá, pero al final de que encuentra a su papá, lo que él dice es, todavía no me encuentro a mí mismo. No, o sea, ponerlo un poquito más allá de las cosas externas. Las cosas externas sí te satisfacen, pero por un poco, o sea, por poco tiempo. Nunca existe el happily ever after. Por eso las películas acaban ahí y por eso Piratas del Caribe a mí me gusta mucho porque nunca acaba. Siempre hay otra aventura, siempre hay otra búsqueda. Pero las Siempre, cosas constante. internas sí te satisfacen permanentemente. Yo creo que, no sé si te satisfacen permanentemente, pero te hacen conocer quién eres y hacen que despiertes conciencia. Y una vez que despiertas conciencia, entonces te pones en otro punto en donde tú empiezas a ver las cosas desde este punto, ¿no? Y las ves más objetivas. Así lo veo yo. Yo no creo que la satisfacción sea permanente. Independiente a que sea interno, externo, espiritual, aunque llegues en una meditación súper profunda, vacío de pensamiento, como eventualmente regresas y eventualmente tu mimis, tu Pero por eso es yo la mismo, búsqueda tu ego. constante. Por eso siempre estamos buscando cosas. Por eso nunca es suficiente en nada. Y aquí me gustaría también traer a Sócrates, ¿no? De pronto, ¿no? El de yo solo sé que no sé nada. Y desde un punto de humildad, ¿no? En donde él te hace preguntas y preguntas para conocerte y resulta que siempre conoces otras partes de ti. Sí, la neta se me hace muy interesante. O sea, tanto el hecho de que sea inacabable la búsqueda, que cada vez como que me queda claro que esa parte a ti te llama mucho la atención, como lo que a mí me llama la atención, que es el hecho de que todos somos buscadores. También, obviamente, está muy planteada esa pregunta y creo que no solo en nuestra conversación, sino en muchas personas.
¿vale más la pena buscar lo externo o lo interno? No creo que sea una pregunta fácil, ¿no? Quien tiene que decidir entre hacer su carrera, por ejemplo, de teatro o hacerse un gran businessman. Y es una pregunta súper difícil, pero de fondo también me parece que ayuda el darte cuenta de que elijas lo que elijas, estás en esa búsqueda, estás en esa aventura. Y regresando a ese símbolo, como tú lo haces, ¿no? Usando esta historia de la búsqueda del tesoro, vemos cómo hay elementos en común que nos dan pistas. Tanto para el actor va a ser importantísimo su compañía de teatro. Para el businessman, encontrar a los inversionistas adecuados, a los socios adecuados. El mapa, a lo mejor son los libros adecuados, la escuela de teatro que mejor te enseña a actuar. Y ese tesoro es lo que tú eliges en dónde ponerlo. Pero lo que al parecer no elegimos es la necesidad de buscar. Sí, pienso como en que no sea la búsqueda de la felicidad, sino la felicidad en la búsqueda. Como que creo que si volteamos un poco el planteamiento, a mí me hace un poco más de sentido el hecho de ser buscadores y que sea satisfactorio ser buscador. Porque si yo pongo toda mi energía en querer obtener ese único resultado, el ser la mejor actriz de teatro, el mejor businessman de no sé qué, quizás hay un poco de frustración porque pues quién sabe qué pase con la vida, ¿no? Porque pues si pensamos en distintos símbolos, pues las tormentas en el barco, ¿no? Y entonces a veces vas a estar arriba, a veces vas a estar abajo, a veces vas a tener que remar contra corriente, etcétera. Si tú te enamoras de la búsqueda más que del premio del tesoro, creo que puede ser algo muchísimo más llevadero, puede ser algo... Y entonces, qué emoción ser buscador, qué emoción ser ese aventurero que quiere aventurarse a vivir la vida, ¿no? Porque también hay mucha gente que no quiere vivir la vida y es como, no, estas emociones son horribles, yo no las quiero vivir. Pues sí, sí, son muy incómodas, pero son parte de la vida. ¿Sabes qué autor te da la razón de una forma un poco dark, pero te la da bastante elegantemente? Franz Kafka. Amo. Tiene una frase que dice, aquel que busca no encuentra, pero aquel que no busca será encontrado. Misteriosa y oscura esta frase, pero creo que apunta a eso. Si entiendes que la vida tiene este elemento de búsqueda y te enamoras de él y lo usas a tu favor y entonces buscas mapas del tesoro, buscas buenos compañeros para meterte a esta aventura, entonces vas a gozar todo el proceso y vas a usarlo a tu favor. En cambio, si te resistes o no buscas, o como no tienes que buscar, entonces, no, pues yo no busco, serás encontrado, como dice Kafka, que creo que es pues un warning sombrío, misterioso, difícil de entender, pero creo que a todos nos resuena también hacia dónde va. Y pensando en esto, justo estabas diciendo algo, ¿no? Como de si la búsqueda debe ser afuera o adentro. Pensando en enamorarnos de la búsqueda y no del tesoro, me parece muy interesante plantear que ambas, ¿no? Como que se súper vale decidir, quiero ser actriz de teatro, quiero ser un monje tibetano, quiero ser el super businessman, perfecto. Todo lo que tú elijas está bien, pero como que sí voltearte a ver adentro también. 100%, y es algo que sí he visto en muchas personas que les causa conflicto. Cuando estudiaba psicología en la licenciatura, conocí una chava que estaba conflictuadísima, ¿no? Que decía como es que o eres espiritual o buscas lana. No hay las dos juntas. Ay, no, qué cerradez. Sí, no Con todo puede respeto ser. a tu amiga, pero... Seguramente ya se dio cuenta de que no es así. Integremos, pero- justo. Sí, no. Sí, o sea, seguro ya se dio cuenta que no es así. Pero si te das cuenta que en ambos casos eres un buscador de lana o de conciencia, pero un buscador a fin de cuentas, entonces es más fácil que te des cuenta de eso que integra, de eso que está atrás. Y desde ahí vivas las dos más en armonía y no tanto en conflicto. ¿Cómo ves, Sara? ¿Sigues ¿Sabes pensando qué lo también mismo o pienso? ya te convenció Mora? No, sigo pensando, o sea, obviamente Mora tiene sus puntos, pero sigo pensando y realmente creo que la búsqueda nunca termina si es enfocada a lo exterior. O sea, sí lo creo como Maslow, como un punto de autorrealización, sí, pero no creo que estas autorrealizaciones externas o materiales, o sea, o sea, tanto físicas, sean lo que te llevan a dejar de buscar o decir, ya me siento completo.
Yo creo que lo que tiene el ser humano es que nunca nos sentimos completos y es porque nunca nos terminamos de entender. Pero ¿sabes qué está lindo? Que si bien lo externo no te da esa felicidad, ¿no? Si logras entender por qué estoy buscando ese tesoro externo, o sea, por qué a fuerzas quiero ser el el businessman más picudo de México, ¿no? Y si yo entiendo qué falta lacaniana estoy tratando de cubrir con ese tesoro, eso también te lleva a un conocimiento interno y eso ahí sí puede haber una satisfacción ligeramente más prolongada. Es que aguas, Mora. Yo nunca dije que lo externo no te dé satisfacción. O sea, al contrario, creo que vivimos en este mundo en donde lo material y los logros y los éxitos te dan mucha satisfacción. O sea, por eso estamos en donde estamos, por eso seguimos trabajando y por eso seguimos creciendo como personas. Sin embargo, me viene en la cabeza la pregunta de quién soy yo en esto que tú dices, ¿no? En este camino, en este proceso. ¿Cómo elijo yo vivir este proceso? ¿No? Y lo que dice Uriel, o sea, lo mismo, ¿no? ¿Lo elijo o me elige? Sí, es que está cañón lo que dices. Y de fondo sí me doy cuenta de que un poco está planteada en tu discurso la pregunta de, sabiendo que allá afuera toda satisfacción será temporal, ¿acaso buscando adentro hay una satisfacción que no sea temporal? O sea, sí me doy cuenta que está planteado eso. Al menos veo que hay como dos avenidas de respuesta. Si nos vamos al psicoanálisis, sin duda que también hacia adentro va a ser interminable, ¿no? Está la pregunta freudiana, ¿análisis terminable o interminable? Definitivamente interminable, ¿no? Quien haya ido 5 años va a saber que todavía le faltan otros 5 y a lo mejor por eso se va a salir. Pero, o sea, sí, viéndolo así es interminable. Pero si nos vamos al misticismo oriental, tienen la idea de la iluminación, que sí sería esa idea que está sugerida en tu discurso de que adentro quizá exista un tesoro infinito o un tesoro en donde la búsqueda se termine. Es que, a ver, nada es 100% verdad ni 100% mentira. Nada, o sea, no existe eso, no existe bueno, no existe malo. Es simplemente mi creencia y mi pensar en esta ocasión es que somos buscadores, porque siempre estamos buscando superarnos como personas, pero la búsqueda nos hemos equivocado de plantearla afuera y no plantearla adentro. Sí, es algo como muy occidental, ¿no? Que la búsqueda siempre sea como externa, tiende mucho más a lo oriental que la búsqueda sea interna, como más hacia lo espiritual, más hacia apagar como ciertas Pero necesidades sin del dejar ego, lo etcétera. externo, porque lo externo también te hace crecer. No, yo no pido que la gente deje lo externo para Exacto. que emprendan una búsqueda interna, ¿no? Espiritual y demás, no. Pero creo que el equilibrio y el balance de un poquito de todo. Y sí, o sea, como ni apegarnos, porque pensando en la iluminación, pues sí se iluminó Buda, pero ¿y quién más? Y creo que sí podemos llegar a estos vacíos de pensamiento que mencionaba hace rato en una meditación, pero realmente estás iluminado, no, tocas la iluminación y luego volvemos a bajar, es parte de la experiencia humana. Estar en el como, ok, subo un poco, bajo un poco, pero pues el ser humano no se queda arriba iluminado para siempre. Pues volvemos a lo mismo que dijo Uriel, o sea, el ser humano siempre siente que algo le falta. O sea, eso es una pregunta muy profunda. O sea, Me encanta. a ver, sí somos buscadores, sí es una buena estrategia darnos cuenta de eso y usarlo a nuestro favor, ponerlo en práctica y en vez de estar insatisfechos y estar buscando de una forma insatisfecha, entender que la insatisfacción es parte de este motor de búsqueda. Entonces, pues disfrutar el conocer a las personas indicadas, disfrutar el hacer el plan adecuado, el encontrar el encontrar la dirección de búsqueda o lo que creemos que queremos encontrar, lo que creemos que es nuestro tesoro. Ya hablamos de que, ok, el tesoro va a estar a lo mejor en parte afuera y en parte adentro, porque además el tesoro viene de esta o fantasía lacaniana o de otro lugar que me hace a mí ser capaz de poner esa magia en donde yo la quiera poner. Entonces, ok, como hombre moderno voy a poner un poco de esa magia en mi éxito material, un poco de esa magia en mi autoconocimiento y finalmente
si no nos casamos del todo con la idea de iluminación, como lo planteas, sabré que mi búsqueda es interminable. Y tenemos ejemplos clarísimos, ¿no? Elon Musk o Donald Trump, que ve la edad que tiene y en vez de retirarse en las Bahamas, Ahí va. chambeando, pero como si tuviera 22 años y mañana fuera a llegar a ser presidente. No, ya es por segunda vez presidente y le echa las mismas ganas que si tuviera 22. Entonces, Una vez, perdón que te interrumpa, una vez Jim Carrey, el actor súper famoso, comediante, dio un discurso en una universidad gringa de estos discursos como de graduación, ¿no? Y les decía a los chavos, yo les deseo que consigan todas las metas y todos los objetivos y todo lo que se propongan para que se den cuenta que ahí no es. Siendo un hombre ya grande que había logrado todo lo que quería, ¿no? Y como que dices, wow, o sea, no sé, a mí se me pone la piel chinita cuando escucho eso porque justo, o sea, si empiezas a poner todo afuera, pues algo va a faltar adentro, ¿no? Y todas estas personas súper exitosas también, tipo Steve Jobs, al final de sus días estaba con cáncer, no se iba ni siquiera a tratar el cáncer bien al doctor por meses, porque quería seguir mejorando y hacer Apple perfecto. ¡Wow! O sea que, ¿cuándo cesa esto, no? sí. Y incluso al final él en su vida sí dijo como, ups, chance me faltó un poquito más de convivir con mis hijos y verlos crecer, ¿no? Como que solo cuidé un hijo, mi empresa. Qué chistoso que menciones a Jim Carrey, porque también tiene una frase que conecta todo lo que estamos diciendo de una forma impresionante. Describe una experiencia de iluminación, ¿no? Sí, con detalles de cómo se sintió parte del cosmos y ya no se sentía separado, él sentía que él era todo. Ayahuasca. Básicamente, pero creo que fue con meditación, pero Psicodélicos. básicamente sí, ese tipo de experiencia, ¿no? Pero vean qué interesante cómo conecta con lo que estamos discutiendo. Después de esa experiencia, dice Jim Carrey, ever since that day, I've been trying to get back there. Entonces tal vez la iluminación no solamente no es eterna, sino que ya que la encuentras, ya te quedan cortos los tesoros materiales, ni la presidencia ni la lana. Ya quieres esa conexión con el cosmos en donde te sientes pleno, en donde ya te sientes unido y seguramente Lacan se infartaría si escuchara a Jim Carrey, ¿no? Diría, bueno, este está psicótico. Más bien, yo creo que Más bien. Pero si el psicoanálisis imagínate que iría más por también allá. son solo por momentos. Nunca estás al 100. Entonces, volvemos, ¿no? Y ahora está en continua búsqueda hacia ese sentimiento, hacia esa experiencia. ¿Y crees que haya como una cosa tipo adicción a la búsqueda? O sea, como está interesante pensarlo porque entiendo que el deseo es insatisfecho por definición, punto, se acabó, ¿no? Y la búsqueda, pues, es eso. Pero ¿no crees que de repente haya una sensación, no sé si en todos los seres humanos, pero a lo mejor en muchos seres humanos como de tipo estos que hablábamos, Donald Trump, ¿no? Como de necesito más, necesito más, necesito más. En vez de que a lo mejor gire la búsqueda hacia otro lugar, no sé, me llegó la idea de la adicción a la búsqueda O sea, no está loco pensarlo. Me encanta que digas la adicción a la búsqueda, pero más que adicción a la búsqueda es como que se contesten, ¿no? ¿Qué estoy buscando? O sea, muchas veces como me voy a regresar a la película otra vez, ¿no? Esta brújula de hacia dónde voy, qué quiero. Muchas veces ni siquiera sabes qué quieres, ¿no? Y entonces es como estás así como en el mar, tratando de buscarle sentido a las cosas que haces, que quieres, que dices, bueno, yo quiero esto, el barco. Y cuando llegas y lo tienes y dices, ay, no, creo que esto no era, ¿no? ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Qué es lo que quiero? Entonces siento que estas personas que dicen, ¿no? Son gente muy impresionante porque yo siento que siempre están en constante búsqueda y siempre se retan todo el tiempo. Pero esto me hace preguntarme a mí si realmente eso es lo que ellos desean de corazón, si realmente se conocen a ellos, si realmente esto es a lo que va. Me encanta por dónde estás yendo porque creo que está un poco más aterrizado. O sea, le veo más aplicación clínica. Y sí creo que es cierto que aunque la búsqueda sea por la búsqueda en un sentido profundo y aunque sea valioso enamorarnos del buscar, sí creo que saber qué buscamos es muy útil, especialmente en la primera mitad de vida, ¿no? Sí ayudar a nuestros consultantes a entender que el buscar es parte de la vida es importante, pero también el ayudarles a encontrar
dónde quieren poner su tesoro, qué es lo que quieren buscar. Sí me parece un punto muy importante. Y darle como sentido a por qué quiero ese tesoro, ¿no? ¿Qué parte de mí estoy queriendo satisfacer cuando yo llegue a ese tesoro? ¿Qué vacío mío, qué dolor mío, qué cualquier... ¿Qué deseo, qué ganas? O sea, también en positivo. Sí, pero creo que, o sea, sin duda, porque nada es bueno ni malo, pero creo que cuando le empezamos a poder poner sentido a cada tesoro que queremos llegar, nos va a hacer mucho más como... nos va a satisfacer más cuando lleguemos. Porque no solo es el como, cuando llegue a mi primer $1,000,000 y tenga mi torre en Nueva York, ¿no? Sino, ¿qué quería yo llenar con eso? Ok, a lo mejor y con esto estoy perfecto, porque ya llegué a lo que quería satisfacer a través del dinero. Como si el dinero fuera nada más, y no solo es el dinero, ¿no? O sea, es cualquier cosa que queramos poner de tesoro, pero O sea, te refieres a saber qué buscas y saber por qué lo buscas. exactamente. Me gusta lo que dices, Mora, pero esto me hace traer una experiencia propia y es esta parte del wow moment, ¿no? Es decir, wow, lo logré, wow, esto es nuevo, wow, esta experiencia. Y eso es parte del sentido que se le da y eso es parte de, para mí, ponerle una palomita a esta parte de esta búsqueda, ¿no? Decir, wow. O sea, cuando se te acaba este wow moment, es una cosa en donde el deseo de buscador se empieza como a apagar. Y eso es entonces cuando te traen como cosas, pues no agradables, ¿no? Como estos sentimientos de vacío, pero en el término de no es un motor, sino de verdad siento que algo me falta. Entonces me gusta lo que dices de ponerle sentido y siempre ver las cosas como nuevas, como retos nuevos, como cosas como este wow moment. Así, o sea, literal así me dijeron que se llamaba y es algo que para aterrizarlo un poquito, o sea, me gustaría que todo el mundo hiciera este Es que ejercicio, no ¿no? sé si lo pueden hacer. O sea, creo que hay algo de la búsqueda que es misterioso. Entonces, aunque tú sepas por qué buscas lo que buscas y aunque sepas qué buscas, en una de esas encuentras otra cosa. Y creo que ahí es un verdadero wow moment, ¿no? O cuando lo que buscas te da más de lo que esperabas o llena un vacío más profundo que no sabías que tenías. Y sin duda esa parte misteriosa es mucho de lo que a mí en lo personal hace que la búsqueda sea tan interesante y que me gusta llegar cada vez más lejos. Quiero regresar a un punto que habíamos dejado en pausa, porque, o sea, si bien en esta parte más clínica es pues valioso el saber qué estamos buscando, cuando se vuelve demasiado materialista, ¿no? Que estábamos poniendo algunos ejemplos, figuras internacionales de Pero me grandes. gustaría ponerte un paréntesis muy rápido. No solo materialista, me gustaría que sea como, sí, un poco de la 3D y cosas que hay afuera, porque creo que hay mucha gente que pone ese tesoro también en, por ejemplo, cuando tenga la pareja perfecta, ¿no? O cuando tenga el trabajo con el que sí soñaba. Y no necesariamente es a fuerzas de dinero. Pero Claro, ya puedes continuar. claro. Sí. O sea, es un poco a lo mejor, claro, quizá la palabra más adecuada es superficial o, Como externo. sí, exacto, externo. Pero, o sea, creo que es interesante ver este tipo de personajes porque al mismo tiempo son modelos a seguir o son figuras aspiracionales, sí, pero también son fáciles de criticar. Está esta frase griega interesante que dice, aquel ser humano para cual lo suficiente no es suficiente, nada será suficiente. Entonces también hasta dónde estoy realmente fluyendo con esa búsqueda natural de la vida y hasta dónde estoy ya en una búsqueda neurótica, en una Adicciones. búsqueda, Claro. exacto, en una Hasta dónde se búsqueda vuelve sin adicto, sentido, ¿no? Hasta dónde estoy generándome más sufrimiento a través de esa búsqueda. Ajá. Hijo, eso está importantísimo. Porque a veces hacemos tanto rollo en la búsqueda, ¿no? Como en el, no sé si tanto en la búsqueda, pero en el que el tesoro es como the thing que me va a completar, que entonces, híjole, pues hay más sufrimiento porque pues, ¿qué relación de pareja es perfecta? ¿Qué trabajo es perfecto? ¿No? O sea, y entonces puede llegar a ser contraproducente también. Claro.
Bueno, aquí es como pelear o sea, la expectativa contra la realidad, ¿no? Y está muy interesante ese punto. Y un poco, creo que estabas planteando la solución hace rato, Mora, porque si lo que haces es que te guste la búsqueda, si lo que logras es enamorarte de la búsqueda y no del tesoro, entonces un poco, pues dejas de caer en esa neurosis, dejas de caer en esa Claro, lo compulsión. quitas, inmediatamente se quita. Y si nos regresamos a la historia original de la búsqueda del tesoro, es interesante ver que, digamos, ya en esa historia están las semillas de esa neurosis. Es decir, nunca vemos a los aventureros diciendo, ay, qué padre está nuestra aventura. O sea, piensan en Frodo, por ejemplo, ¿no? Está pasándola fatal el pobre muchacho, camino a destruir el anillo. O sea, ¿no? Harry Potter, los tres, o sea, Ron, Hermione y Harry están sufriendo. Nosotros gozando leyendo el libro, pero ellos están sufriendo. Pero chécate lo importante, porque sí a lo mejor muchos héroes sufren durante la búsqueda, durante el trayecto de el libro, la película, ¿no? Lo que queramos. Sin embargo, sino qué historia se cuenta. Y sino qué historias se cuentan de sí mismos. O sea, imagínate que eres un viejito, ¿no? Eres Frodo de viejito. Y ves a tus nietos, ¿qué les vas a contar? Pues esa historia de cómo yo fui caminando y atravesé no sé cuántas tierras y me peleé con no sé quiénes para poder destruir el anillo porque Sauron y bla, 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 ¿no? Eso también es parte, o sea, empieza a ser parte como de nosotros. ¿Qué viejito te habla como de, ah, sí, pues nada, ahí estuve feliz, no hice nada de mi vida? Tú quieres escuchar una persona mayor que tenga muchísimas historias de vida, que tenga muchas aventuras, que haya buscado millones de tesoros. Y esa gente, no manches, cómo te enriquece. Sinceramente, yo no creo que exista una persona que no haya tenido esas aventuras, pequeñas, grandes, medianas. O sea, yo creo que todo mundo las hemos tenido. Y es lo que nos ha llevado a ser lo que somos. Entonces, no importa qué tan chicas, qué tan grandes, o sea, son historias, son obstáculos, son cosas que uno tuvo que vivir para estar en donde está, ¿no? Aunque no le puedas contar a tus nietos, oye, ¿qué crees? Fui Frodo. O sea, ¿verdad? O sea, creo que también es importante saber, ¿no? Como que esta parte que no pero tienes que entonces, hacer. o sea, ¿dónde crees, Sara, que esté como el feedback que podemos dar en la clínica o en una conversación profunda? O sea, O a la porque gente que coincido nos escucha contigo, ahorita. ¿no? O sea, a fin de cuentas, todos somos buscadores, es inevitable, todos tenemos aventuras, pero entonces, dónde está la fórmula secreta? Creo que en parte está en entender que hay un tesoro afuera y un tesoro adentro y hay que buscar los dos. Eso creo que me queda claro, pero ¿hay algo más? ¿Cómo le hago para no caer en que sea una búsqueda neurótica? ¿Cómo le hago para que no sea una búsqueda compulsiva? ¿Es suficiente con enamorarme de la búsqueda o hay algo más que falta ahí? Pues lo que estaban diciendo antes, ¿no? Como enamorarse de este proceso. Dejar que te encuentre la vida, más que tú estar aquí con tantas expectativas y esperando a encontrar lo que tú quieres o tú crees que necesitas encontrar, ¿no? Es como dejar que esta brújula de verdad te guíe hacia donde tu corazón, lo que tu corazón realmente desee. Sí, sí, o sea, no cerrarte al mapa entonces. Claro que No, no, no el nada más mapa hay solo dos es una tesoros. dirección. Sí, El sí. mapa solo es una dirección y a esa dirección puedes llegar de diferentes formas. Y tú escoges, porque sí, esta vida se trata de tomar decisiones y elecciones. Y cuando tú escoges también renuncias a otra cosa. Creo Pero que ahí acaba, o sea, el renunciar a muchas cosas es una parte muy importante. Y también creo que es el renunciar a la fantasía de que we lived happily ever after. O sea, cuando llegues a, creo que ahí está como un poco el ticket to heaven, por así decirlo. Porque es como hacer la paz con la incomodidad, más bien. Que durante el trayecto, durante la aventura, sin importar si sigues qué tanto el mapa, porque a veces vas a tener a tus compañeros que son padrísimos para ir contigo en la aventura y a veces te va a tocar estar solo en la aventura. Y a veces vas a tener éxitos y a veces fracasos. Pero como aprender a vivir con esa incomodidad, creo que evita que haya mucho más sufrimiento del que puede haber. a ver, no puede existir nunca el happily ever after porque estamos en continua transformación. También por eso nunca dejamos de desear y por eso también nunca dejamos de buscar. Porque en lo que ya completaste le pusiste palomita, pero ahorita sigue el próximo reto.
creo que por eso nosotros tres también estamos acá, porque es parte de retarnos, de crecer, de seguir. ¿Por qué? Porque es lo que nos está diciendo nuestro corazón que hagamos. Sí, sí, aunque suene romántico, la verdad yo pienso que es más atinado atribuirle a la transformación constante lo eterno de la búsqueda que a la falta lacaniana. O sea, Lacan pensaba, como vienes de un útero, ¿no? Siempre vas a querer regresar a un útero, por decirlo de una forma así, muy aterrizada, quizá muy cruda. Pero yo sí creo que más bien hay un proceso de transformación inherente al universo y misterioso. Entonces, tal vez no va a sonar la respuesta tan bonita y tan acabada como con Lacan, pero es esa transformación la que todo el tiempo está resonando con nosotros y moviéndonos hacia que la búsqueda continúe. Pudiera ser. O sea, es lo que yo pienso. Yo sí pienso que es eso. Pero no deja de ser una opinión, ¿no? No deja de ser mi perspectiva. No, y me parece una opinión muy padre a pensarla. O sea, como que creo que ninguna de estas teorías, porque al final solo son teorías, es la verdad absoluta. No la conocemos. Otro tesoro más que buscar, ¿no? Pero es una teoría que queda mucho más bonita, como que a mí me deja un poco más en paz que la falta de Lacan, sin duda. Bueno, pero al final todos estos autores, todos estos psicólogos, filósofos, todos al final todos queremos llegar a la misma respuesta, ¿no? Que es como tratar de conocernos mejor, tratar de entender de dónde venimos, tratar de entender por qué existe ese deseo, por qué existe esta búsqueda todo el tiempo. O sea, entonces a lo que voy es de que hay muchísimos caminos, hay muchísimas teorías, todas son válidas, la que más te haga sentido está bien, pero al final sí sabemos que existe una transformación, sí sabemos que la que soy hoy, ahorita no fui ayer, y entonces eso es lo que te da como que este motor para seguir buscando, para seguir queriendo, para seguir deseando, para seguir creciendo como persona. Es lo que yo creo. Sí, sí, me gusta lo que dicen. Y a ver, voy a regresar a Frodo y a Harry Potter, que la pasan tan mal en sus aventuras. Porque se me ocurrió algo muy interesante. O sea, si tú aceptas la teoría de Lacan, ok, vivimos en búsqueda por la falta que se instauró. O si me paro en esta hipótesis que compartíamos y que me gusta mucho de, no, vivo en búsqueda porque el universo mismo vive en búsqueda o vive transformándose y mi búsqueda es mi forma de formar parte de esa transformación. Cualquiera de las dos hipótesis que yo tome me permite hacer las paces con el hecho de que estoy buscando. Ok, entonces ya me entrego a la búsqueda. Ya no me pregunto el por qué, solo me entrego a la búsqueda. Ahora, en la búsqueda, ya entregado, puedo estar identificado demasiado con la búsqueda y sentirme como Frodo o como Harry Potter, enfrentando monstruos, enfrentando retos que me hacen sentir asfixiado. Y creo que es natural caer ahí. Otra vez, vuelvo a lo que les decía. En la historia de la búsqueda del tesoro ya están las semillas de la neurosis, ya están las semillas de la compulsión por encontrar el tesoro. Lo vemos en los piratas mismos. Se matan entre ellos, se traicionan, ¿no? Realmente ellos actúan como si en efecto lo importante fuera el tesoro y no la búsqueda. Entonces, creo que lo que la psicología profunda nos ofrece es la posibilidad de decir, más allá de que la búsqueda sea lo padre, aunque lo entienda teóricamente, lo que sí puedo hacer es experimentarme a mí mismo como una historia o como un personaje. Entonces, sería como ser el lector de Harry Potter en vez de ser Harry Potter. Sería como ser el que lee o observa al Señor de los Anillos en vez de ser Frodo. Entonces, si yo me veo a mí mismo de esa forma, estoy menos identificado y quizás se me abre una avenida para gozar de la búsqueda. Sí, creo que entre menos te identifiques con el problema, con el dolor, con el sufrimiento que conlleva la búsqueda, definitivamente se vive con más paz, ¿no? Y digo, suena divino el decir como, ok, yo soy el observador de mi vida, ¿no? El lector de mi libro. Y me parece, pues, un súper reto, que está increíble, ¿no? Pero creo que es un verdadero reto el a veces desidentificarme de mi propia vida. O sea, ¿cómo le hacemos? Está cañón. Está cañón. Está cañón. Iría por ahí, Sara, lo que tú decías de ese tesoro interior que sí trae una satisfacción un poco más duradera. ¿Piensas que va por ahí?
Yo creo que nunca estamos al 100% satisfechos, o sea, eso es un hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos buscando. Pero sí crees que hay algo en la búsqueda interior que tiene, no sé si mejor, más duradero o más profundamente satisfactorio, pero tiene algo que no tiene la búsqueda exterior, ¿no? Claro, y es esta misma cosa que tú dices, ¿no? Es lo que yo decía, cuando te vuelves un poquito más consciente, logras separarte un poquito más, desapegarte un poquito más de lo que realmente crees, de estas expectativas, de estas cosas, y entonces a través de tu ser el lector de tu propio libro, te abres más posibilidades. Pues sí, ahí está el reto. ¿Cómo hacerle para convertirte en el lector y no en el libro? Sí, la desidentificación. Wow. En parte, a ver, en parte sabiendo que la búsqueda es eterna. O sea, si tú sabes que al encontrar el tesoro vas a empezar a buscar otro, lo vas a buscar un poco más chill, porque sabes que de todas formas no acaba ahí. Creo que eso es Bueno, y hay que un entender paso un poquito adelante. que la búsqueda es eterna porque nosotros estamos transformándonos cada momento. Sí, sí, o sea, estando de acuerdo en que es eterna y usando eso como una herramienta para decir, ok, con eso me desidentifico un poco de esta experiencia que puede ser tan agobiante de insatisfacción. Me vivo un poquito más en tercera persona. ¿Qué otra herramienta podremos encontrar que nos ayude a lograr eso? Cambiar el foco, que habíamos dicho al principio. Cambiar el foco a la felicidad en la búsqueda y no la búsqueda de la felicidad. ¿No? Como sí es una historia, sí tengo que atravesar cielos, mares y tierras para poder llegar hasta el tesoro. Sin embargo, puedo hacérmelo yo más fácil o más difícil. Y eso creo que entiendo que se dice muy fácil, ¿no? O sea, que yo ahorita lo digo como si fuera muy fácil. Sé que muchas veces no es así de fácil para todo mundo, pero creo que entre más lo intentemos, más nos podemos acercar a que podamos cambiar nuestra perspectiva y nuestra forma de ver la vida. O sea, estaría padre entonces preguntarnos en vez de por qué, el para qué. A ver, ¿cómo sería eso? En vez de estarnos preguntando por qué me pasa a mí esto, por qué tengo que hacer esto, por qué, el para qué, con qué propósito me está pasando esto. Y creo que esta pregunta, el para qué, es algo que te va a llevar a donde tú quieres ir, ¿no? Como esta parte de ayudarnos a nosotros poder escribir nuestro libro, el para qué me pasó esto, para qué yo crezca, para qué haga esto, ¿no? O sea, como quitarte más del tema de la víctima y como que hacerte más responsable de tus acciones. Ok. Pero a ver, ponle que alguien quiere ser un actor de teatro y no es que esté buscando la fama, está buscando ser un gran artista. ¿Cómo podría encontrar el para qué en ese ejemplo? Para que me imagino que en su experiencia, en su trayectoria, pues han tenido obstáculos. A lo mejor él quiere ser un gran artista, pero ha tenido que pasar, probablemente ha tenido que pasar muchísimas cosas para llegar a donde quiera. Ni siquiera tendría que estar esperando ganar dinero. Por ejemplo, él dice, yo quiero ser un gran artista, ¿no? Pero dentro de todos estos obstáculos, si él se preguntara el por qué me está pasando esto, o sea, por qué no estoy pudiendo llegar, por qué me rechazaron, por qué sí me dieron el papel, por qué, no es lo mismo que si se preguntara para qué me rechazaron, a lo mejor tengo otra posibilidad aquí, ¿no? En donde me va a ir mejor. Es como soltar estas expectativas que dijimos, ¿no? Para poder encontrar otras nuevas posibilidades. O sea, llevándolo a los aventureros en búsqueda del tesoro, sería que los retos, en vez de vivirlos como adversidades innecesarias y que solamente traen sufrimiento, pensar que los retos tienen una razón de ser. Claro, regrésate a tus películas, regrésate a Frodo, regrésate a Harry Potter, ¿no? O sea, siempre hay un para qué. O sea, ¿para qué le pasó esto? Para que pudiera crecer y poder enfrentar el otro reto. Pero si se hubieran puesto en el por qué como víctima, es ¿por qué me pasó esto? Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? No hay una razón. O sea, no existe. O sea, te cortas las posibilidades. Creo que eso lo podemos aterrizar porque en retrospectiva es más fácil entender el para qué. El problema es que cuando estás con el dragón enfrente, difícilmente te cuestionas como, ay, ¿para qué tengo que luchar contra un dragón ahorita? Entonces, ¿no? Entonces, creo que ahí, por ejemplo, es como, se me viene a la mente ahorita que
cambiar la palabra problema por la palabra oportunidad. Claro. Es una pequeñísima herramienta, pero que creo que puede ser muy funcional para decir como, pues sí está la tormenta dura, sí está el malo de la película ahorita, sí tengo que sacar la espada. O sea, esto está difícil, pero bueno, algo podré aprender y ni modo, no me queda más, pero tengo que contactar con el guerrero que vive dentro de mí y encontrar algo, porque siempre, a pesar de lo difícil que pueda ser cada batalla, siempre hay algo. ¿Y ese para qué, Mora, tú crees que puede ayudar a esta desidentificación, a ver nuestra vida, nuestra aventura desde este lugar más amplio? ¿O tiene que ver más con algo que pasa dentro de la mente del personaje? Como a lo mejor si le metemos el rollo del para qué a Harry Potter o a Frodo, a lo mejor sufren un poquito menos su aventura, pero la siguen viviendo muy en primera persona, ¿o no? ¿Cómo crees que juegan estas dos ideas? No sé, creo que podemos pensar que existe un para qué fuera del individuo, pero creo que es la persona la que decide como, ¿para qué fue esto? Ah, porque aprendí tal. Si no, ¿quién más le va a decir? ¿No? Porque puede llegar tu terapeuta incluso a decirte, quizás aprendiste esto, pero si a ti no te hace clic, difícilmente lo entiendes, ¿no? Sí, sí, y también creo que estaba oculta parte de la respuesta que yo buscaba en lo que me dices. O sea, depende si ese para qué lo ves más aterrizado, ¿no? Como de, me pasó para volverme un mejor buscador y entonces encontrar el tesoro más rápido. O si lo ves un nivel más meta, de, me pasó porque mi búsqueda es parte de la búsqueda del universo y porque hay algo más allá de mí y porque estoy contribuyendo a algo más grande, ¿no? Entonces ahí a lo mejor sí un poco el personaje empieza a voltear a ver al lector. Ok. Makes sense. ¿Saben qué es lo más interesante? Que creo que, o sea, con toda la conversación, puedo ver cómo ha evolucionado la conciencia humana. O sea, la búsqueda del tesoro es una historia muy antigua. Es una búsqueda donde estaba planteada esa mentalidad más de supervivencia, más de neta, lo único que importa es encontrar el tesoro. Lo único que importa es toda esa riqueza que vamos a obtener al encontrarlo. Y conforme fue avanzando pues sí, el desarrollo de la conciencia humana, empezó incluso a verse reflejado en símbolos que ya empezaban a hablar de este desarrollo. Porque, ¿qué estamos diciendo básicamente? ¿No? Estamos diciendo lo que importa no es el tesoro, es la búsqueda. Eso ya es un gran desarrollo. Pero si nos vamos a un punto intermedio, encontramos, por ejemplo, la búsqueda del Santo Grial, donde otra vez está planteada la búsqueda de un tesoro. El Santo Grial es este símbolo mágico, místico dentro de la religión pues cristiana o católica, que se lo veía como algo espiritual. Entonces, ahí ya hay un gran avance a la búsqueda del tesoro pues casi cavernícola, donde solamente importaba el oro. Ya empieza a verse también el tesoro como algo interno, empieza a verse otra dimensión de la experiencia. Pero lo que veo en esta conversación, el hablar ya de enamorarnos de la búsqueda, de entender que ni siquiera termina, que hay que buscar en ambas direcciones, adentro y afuera, pues es esa actualización de la conciencia. Se nota el desarrollo evolutivo y la verdad es que me gusta verlo. No sé si es a fin de cuentas una ilusión, ¿no? No sé si en cualquier época pensarían lo mismo, pero al menos me parece que lo puedo ver. No sé, a mí me vino a la mente como que desde el principio de la humanidad siempre se estaba buscando lo espiritual, ¿no? Y por eso había todas estas religiones y tantos rituales y esta como conexión. Yo no lo pienso que siempre hubo solo la búsqueda de lo material. Sin embargo, creo que cada vez tenemos mejores palabras para que nuestra mente trate de entender un poco. Pero no, yo creo que es innata. Mira, te lo voy a argumentar un poco, a ver qué opinas. A ver si te puedo hacer cambiar de opinión. Hay autores en antropología que equiparan el desarrollo de la conciencia de las civilizaciones al desarrollo de un ser humano dentro de su vida. Ok. ¿Qué está buscando alguien de nuestra edad? Pues sí, todo lo que estamos diciendo, pero ¿qué está buscando un niño? ¿Qué está buscando un adolescente, ¿no?
son búsquedas, o sea, entre más atrás te vas en el desarrollo del individuo, son búsquedas más concretas. Son búsquedas donde si te vas suficientemente atrás, solo estás buscando sobrevivir. Son definitivamente cuando el bebé está buscando la leche materna, no está buscando la iluminación, solo está buscando la supervivencia. Entonces, traspolando eso al desarrollo de la historia de la humanidad, entre más atrás te vas, te das cuenta de que la búsqueda sí era más pragmáticamente supervivencia. Era más primitiva, mucho más concreta. Exacto. Sí, era más concreta y más primitiva por cuestiones de supervivencia. Obviamente, volvemos a la pirámide de Maslow, ¿no? Vamos por necesidades, ¿no? Lo más básico hasta lo más alto. Y entonces estamos en una época en donde afortunadamente, ¿no? Nos hemos vuelto más conscientes. Y afortunadamente, bueno, no sé si está de moda, está trendy o lo que sea, pero pues es esta parte de el ser humano de querer estar bien, ¿no? De buscar este bienestar. Desgraciadamente sí siento que hay muchas corrientes que dicen cosas que no son del todo verdad, y por eso, o sea, me gustaría dejar esta plática como abierta al público, ¿no? De que pueda reflexionar acerca de qué sí, qué no, qué va con él y qué no. Pero más que nada, que sí sepan que estamos en una época de mucho más conciencia y que hay que usar esa conciencia para realmente buscarnos a nosotros mismos en nuestro interior, ¿no? Buscar estas partes, pero no nada más como conciencia individual, sino como un poco más colectiva. Sí. Me gusta que dejes abierta la pregunta porque si algo me quedó claro es que de todas formas no termina. Entonces, tomando esa conciencia de que la búsqueda va a continuar, pues ok, dejémosla abierta. Bueno, pero esto es un tema que desde el principio lo dijimos, ¿no? El ser está en constante búsqueda del entendimiento de cómo somos. O sea, esto no es nada nuevo. Que antes no lo pudieron hacer porque estaban viendo cómo comer, cómo sobrevivir, y ahora tenemos estas posibilidades. Bueno, pues hay que usar estas posibilidades para bien, ¿no? Para como tener este conocimiento y crecer. ¿Cómo la ves, Mora? Sí, o sea, yo creo que invito a toda persona que escuche esto a que se cuestione un poquito más de la razón de por qué cada tesoro, ¿no? Y creo que entre más nos podamos cuestionar a nosotros mismos y entre más cuestionemos cada tesoro y entre más nos conozcamos a nosotros mismos, vamos viviendo mucho más felices en la búsqueda. Entonces, yo creo que yo me quedo con eso. Sí, me quedo con eso. Me gustan las respuestas que encontramos. Me gusta saber que no terminará la búsqueda y pues a ver a dónde nos lleva. Y bueno, pues a mí me encantaría terminar con esta pregunta de, pues, ¿quién soy yo cuando me permito buscar sin miedos? Bueno, este fue el primer episodio de la segunda temporada de Más Allá de la Persona. Recuerden seguirnos en redes sociales, @Más Allá de la Persona podcast, todo seguido. Y escucharnos en Apple Music, Spotify, en la plataforma que ustedes quieran, incluido YouTube. Nos vemos la que sigue.